Y bueno, y Cacho sube a primera y ya empieza a gestarse una de las grandes etapas del fútbol de Nacional, que es la llegada al año 71. ¿Cómo fue ese proceso, Cacho? A partir de tu llegada a primera, ¿cómo se fue armando esa banda? Bueno, esa banda la fue armando C.C. Moreira. Fue el creador de ese grupo, de ese equipo, y la fue formando. Es decir, el tiempo del fútbol de antes era muy diferente al de hoy. Antes se armaba un equipo y no era que se fueran la figura, al contrario, se fortalecía trayendo gente de afuera. Y bueno, empezó C.C. Moreira con Celio Taveira, con Rubén Sosa, con Domínguez. No te olvides que Nacional en un periodo de pocos años llegó a jugar 3 finales. Lamentablemente las perdió, pero el Nacional siempre fue protagonista de las Copas Libertadores en la década de los 60. Y bueno, después en el 69 se incorpora el Pulpo de Echamendi, y con la presidencia de don Miguel Restucia, Nacional incorpora a Cubilla, incorpora al Choco Masnik, y la frutilla, la torta, Luis Artigas. Entonces ahí se formó un equipo realmente formidable. Y bueno, empezamos a jugar a Libertadores siendo protagonistas, empezamos el campeonato uruguayo también siendo protagonista, y bueno, se dio que el equipo queda un equipo formidable, culmina ganando todo ese año. Y ganando la primera Copa Libertadores, que era la gran deuda que tenía el club con la historia, con los hinchas, con los propios jugadores que habían lamentablemente jugado 3 finales y que no se había podido conquistar ninguno. Claro, agarraron época formidable de un Independiente, de un Estudiante, mismo Peñarol, que tenía, había equipo fuerte realmente. Sí, Boca Juniors, River, los clásicos de América, el Santos de Pelé. Es decir, había equipos formidables. Pero Nacional, ese equipo de Nacional del 71 fue, yo qué sé, no sé. Yo siempre digo que fue el equipo soñado, ¿no? Porque tener a Manga en el arco, Juan Mujica siempre decía que era un gran equipo, pero que en ese equipo había 3 estrellas, que era Manga, Luis Cubilla y Luis Artigas. Y después se complementa con Montero Castillo, con Hildo Maneiro, con el Cascarilla Morales, con el Peta Ubiña, Nacho Prieto, yo qué sé, era un equipo. Cacho, ¿era un poco la alternativa del fondo? O sea, a ver, le hacías el 4, le hacías el zaguero, le jugabas por izquierda. No. Yo simplemente, yo jugué siempre de lateral derecho, porque Peta venía de una lesión y no se curaba, y hoy una lesión que dura 2 meses, 3 meses, y que tuvo casi un año. Yo jugué todo el campeonato uruguayo y la Copa Libertadores por el lateral derecho. Ahora, volvemos un poco, que eso no cambia los tiempos. Vos estabas preparado para suplantar, porque nos tenemos que acordar que el Peta era el lateral derecho de la selección uruguaya. Sí, tal cual. De los mundiales. Sí. O sea, suplantaste una figura consular de selección. Sí. Quiere decir que cuando te llamó el fútbol estabas. No, estaba preparado, porque además yo prácticamente ya llevaba 7, 8 años en el club. Yo jugué el primer partido casi de casualidad en el primero de Nacional en el año 66. Debuté aquí tengo una foto con Roberto Sosa y Jorge Manicera, y yo jugué de lateral de zaguero por izquierda, suplantando a Cococho. Es decir que yo ya venía cerca del plantel de primera división, trabajando con esa figura inconmensurable como era Roberto, Cococho, Jorge Manicera, el Chufla Ramos, Jorge Ollarvide, el Pepo Rumén, el Tornillo Viera. Humor sobraba ahí, ¿no? No. Ya nombraste 2 o 3. Sí. Era catalogado. Sí. Y bueno, y con esa gente
o te hacía o perdías el tren. Entonces yo me subí al vagón y seguí tras ellos y me seguían una cantidad de cosas. Cacho, yo te digo la imagen que tengo yo digo, tenemos una diferencia de verdad que no es muy grande, pero pude compartir cancha contigo. Y viste con los corridillos de nosotros, los vestuarios, la imagen que teníamos nosotros tuya era de un profesional muy serio, muy responsable, nunca con una actitud fuera de lugar, nunca una boquilla como decían en aquella época. Daba esa imagen de jugador serio. Yo creo que eso también hizo que te mantuvieras en un gran nivel, ¿no? Sí, siempre me gustaba respetar a mis compañeros y por supuesto respetar al contrario. Nunca era de hablar, nunca fui desleal en alguna jugada, sí de poner la pierna fuerte, pero nunca desleal. De una época de fútbol que se jugaba fuerte, muy ¿verdad? Fuerte. Y no había las cámaras que te protegieran. No, si yo veo a veces algún partido, el otro día vi la final de Racing y el Celtic de Glasgow acá en el Torre Centenario y digo, yo no puedo creer lo que estoy viendo, pero es una cosa que... ¿Y la de La Plata fue peor? ¿La de La Plata fue sí. ¿La que juega Estudiante de La Plata? Sí, bueno, el Haya, por ejemplo, no quiso venir a jugar la segunda final acá a Sudamérica por todos los líos que había tenido en la Argentina. Fue una cosa desagradable, como las cosas que se permitían en las Copas Libertadores, ¿no? Y nada, así que cumpliendo con mi tarea, cumpliendo con mi deber, tratándolo de hacer de la mejor forma posible, ir mejorando en todo lo que en aquella época que no te marcaban tanto los preparadores físicos la salida, la entrada a la cancha, uno se podía quedar un rato más, mejorando el cabeceo, mejorando pierna izquierda. Yo me acuerdo que cuando el Pulpa me hace jugar por izquierda, yo estaba no te digo que le pegaba con la izquierda como con la derecha, pero más o menos ya manejaba la pierna izquierda, así que no fue tampoco una sorpresa. Y teníamos esa posibilidad. Hoy el tiempo del fútbol ha cambiado, se marcan un poco más los tiempos, los preparadores físicos, y bueno, pero en aquella época teníamos la chance de quedarnos, y bueno, tú sabes también. Sí. Íbamos 2 horas antes, jugar pareja, tirarse campeonato penal. El Cacarilla Morales había que echarlo. Bueno, eso le pegaba como le pegaba. Y por eso le pegaba como le pegaba. Hoy capaz que le echamos la culpa a los gurises que bueno, que no se quedan, pero tampoco pasa por ello, porque viene orden y hay que irse por el vestuario. Creo, Cacho, que también el tema de los complejos, ¿viste? Los complejos quedan muy lejos. El ómnibus se va y lleva a todos los gurises, te queda un rato más, dale que se va el ómnibus. Yo creo que los complejos por un lado han favorecido los medios que se le dan a los gurises, pero por otro lado te querés quedar y el utilero se va en el ómnibus, entonces es bastante más complicado. Fíjate qué detalle que estás marcando, ¿no? Porque acá las canchas eran todas dentro de Montevideo, no existía. Y además la de Bellavista jugaba la cuarta, la quinta, la sexta, tercera, primero, todo ahí. Sí. No salíamos ahí. Sí. Nosotros teníamos la chance de que el primero jugaba siempre en el Estadio Centenario, entonces teníamos el Parque Central, sobre todo para cuando en primera etapa de juveniles. Y ahí jugábamos entrenados y jugábamos los domingos a la mañana con cuarta, después tercera, y siempre jugábamos ahí en el Parque Central. Muy lejos de lo que es el parque hoy. No, por supuesto. Hoy está... El piso motiva, qué lindo que está el parque. No, motiva, ayer era un ambiente espectacular. Yo miraba el entorno, la gente, el entusiasmo, cómo se mete en el partido y bueno, eso contagia a veces, pero a veces los resultados no se te dan y bueno, hay que seguir peleando. Cacho, hay una fecha, yo te voy a contar la fecha y vos me decís qué pasó ese día. Fue el 31 de marzo del 71. 30. ¿El 30? Ya le reparó. Mi informante no. No importa. Me falló mi informante. No importa. Contale a la gente qué pasó ese día. No, ese día jugábamos el segundo clásico de Copa Libertadores del año 70 y 71. Y bueno, por la mañana nació mi segunda hija, María Fernanda. La fui a conocer por la mañana temprano y a la noche en el clásico, bueno, llegó con un balón, con un balón debajo del brazo porque tuve la chance de meter un gol
y que fue el único gol que metí en un clásico, porque la verdad, si bien subía, tenía buena subida, no era de meter goles. Así que ese día fue un día inolvidable para mí, porque nació mi segunda hija, metí un gol, ganamos el clásico, pasamos a la fase siguiente, fue un día espectacular. Gente, seguimos en esta charla con Cacho, nos va a contar en el próximo bloque su incursión en Europa. Ya venimos. Era la gran deuda que tenía el club con la historia, con los hinchas, con los propios jugadores que habían lamentablemente jugado 3 finales y que no se había podido conquistar ninguno. Claro, agarraron época formidable de un Independiente, de un Estudiante, había mismo Peñarol, que había equipo fuerte realmente. Sí, Boca Juniors, River, los clásicos de América, Santos, el Santos de Pelé, es decir, había equipos formidables. Pero Nacional, ese equipo de Nacional del 71 fue, yo qué sé, no sé, yo siempre digo que fue el equipo soñado, ¿no? Porque tener a Manga en el arco, Juan Mujica siempre decía que era un gran equipo, pero que en ese equipo había 3 estrellas, que era Manga, Luis Cubilla y Luis Artime. Y después se complementa con Montero Castillo, con Hildo Maneiro, con el Cascarilla Morales, con el Peta Ubiña, Nacho Prieto, yo qué sé, era un equipo... Cacho, ¿era un poco la alternativa del fondo? O sea, a ver, le hacías el 4, le hacías el zaguero, le jugabas por izquierda. No. Yo simplemente, yo jugué siempre de lateral derecho, porque Peta venía de una lesión y no se curaba, y hoy una lesión que dura 2 meses, 3 meses, y que tuvo casi un año. Yo jugué todo el campeonato uruguayo y la Copa Libertadores por el lateral derecho. Ahora, volvemos un poco, que eso no cambia los tiempos. Vos estabas preparado para suplantar, porque nos tenemos que acordar que el Peta era el lateral derecho de la selección uruguaya. Sí, tal cual. De los mundiales. Sí. O sea, suplantaste una figura consular de selección. Sí. Quiere decir que cuando te llamó el fútbol estabas... No, estaba preparado, porque además yo prácticamente ya llevaba 7, 8 años en el club. Yo jugué el primer partido casi de casualidad en el primero de Nacional en el año 66. Debuté aquí tengo una foto con Roberto Sosa y Jorge Manicera, y yo jugué de lateral de zaguero por izquierda, suplantando a Cococho. Es decir que yo ya venía cerca del plantel de primera división, trabajando con esa figura inconmensurable como era Roberto, Cococho, Jorge Manicera, el Chufla Ramos, Jorge Ollarvide, el Pepe Rumén, el Tornillo Viera. Humor sobrado ahí, ¿no? No. Ya nombraste 2 o 3. Sí. Era catalogado. Sí. Y bueno, y con esa gente o te hacía o perdías. Respetar a mis compañeros y por supuesto respetar al contrario. Nunca era de hablar, nunca fui desleal en alguna jugada. Sí, de poner la pierna fuerte, pero nunca desleal. De una época de fútbol que se jugaba fuerte, muy ¿verdad? Fuerte. Y no había las cámaras que te permitían. No. Sí, yo veo a veces algún partido. El otro día vi la final de Racing y el Celtic de Glasgow acá en el Torre Centenario, y digo, yo no puedo creer lo que estoy viendo, pero era una cosa que... ¿Y la de La Plata fue peor? ¿La de La Plata fue Sí. ¿La que juega Estudiante de La Plata? Sí, bueno, el Haya, por ejemplo, no quiso venir a jugar la segunda final acá a Sudamérica por todos los líos que había tenido en la Argentina. Fue una cosa desagradable, como las cosas que se permitían en las Copas Libertadores, ¿no? Y nada, así que cumpliendo con mi tarea, cumpliendo con mi deber, tratando de hacer de la mejor forma posible, ir mejorando en todo lo que en aquella época, que no te marcaban tanto los preparadores físicos la salida, la entrada a la cancha, uno se podía quedar un rato más, mejorando el cabeceo, mejorando pierna izquierda. Yo me acuerdo que cuando el Pulpa me hace jugar por izquierda,
Yo no te digo que le pegaba con la izquierda como con la derecha, pero más o menos ya manejaba la pierna izquierda, así que no fue tampoco una sorpresa. Y teníamos esa posibilidad. Hoy el tiempo del fútbol ha cambiado, se marcan un poco más los tiempos, los preparadores físicos, y bueno, pero en aquella época teníamos la chance de quedarnos, y bueno, tú sabes también. Sí, yo sé. Íbamos 2 horas antes, jugaba pareja, campeonato penal. El Cascarilla Morales había que echarlo. Por eso le pegaba como le pegaba. Por eso le pegaba como le pegaba. Hoy capaz que le echamos la culpa a los gurises que bueno, que no se quedan, pero tampoco pasa por eso, porque viene orden y hay que irse para el vestuario. Creo, Cacho, que también el tema de los complejos, ¿viste? Los complejos quedan muy lejos. El ómnibus se va y lleva a todos los gurises, te queda un rato más, dale que se va el ómnibus. Yo creo que los complejos por un lado han favorecido los medios que se le dan a los gurises, pero por otro lado te querés quedar y el utilero se va en el ómnibus, entonces es bastante más complicado. Fíjate qué detalle que estás marcando, ¿no? Porque acá las canchas eran todas dentro de Montevideo, no existía. Y además la de Bellavista jugaba la cuarta, la quinta, la sexta, tercera, todo ahí. No salíamos de ahí. Nosotros teníamos la chance de que el primero jugaba siempre en el Estadio Centenario, entonces teníamos el Parque Central, sobre todo para cuando en primera etapa de juveniles. Y ahí jugábamos entrenados y jugábamos los domingos a la mañana con cuarta, después tercera, y siempre jugábamos ahí en el Parque Central. Muy lejos de lo que es el parque hoy. No, por supuesto. Hoy está. Llegada al año 71, ¿cómo fue ese proceso, Cacho? A partir de tu llegada primera, ¿cómo se fue armando esa banda? Bueno, esa banda la fue armando C.C. Moreira. Fue el creador de ese grupo, de ese equipo. Y la fue formando. Es decir, el tiempo del fútbol de antes era muy diferente al de hoy. Antes se armaba un equipo y no era que se fueran la figura, al contrario, se fortalecía trayendo gente de afuera. Y bueno, empezó C.C. Moreira con Celio Taveira, con Rubén Sosa, con Domínguez. No te olvides que Nacional en un periodo de pocos años llegó a jugar 3 finales, lamentablemente las perdió, pero el Nacional siempre fue protagonista de las Copas Libertadores en la década de los 60. Y bueno, después en el 69 se incorpora el Pupo de Echamendi, y con la presidencia de don Miguel Restucia, Nacional incorpora a Cubilla, incorpora al Choco Masnit, y la frutilla, la torta, Luis Artigas. Entonces ahí se formó un equipo realmente formidable, y bueno, empezamos a jugar a Libertadores siendo protagonistas, empezamos el campeonato uruguayo también siendo protagonista, y bueno, se dio que el equipo queda un equipo formidable, culmina ganando todo ese año y ganando la primera Copa Libertadores, que era la gran deuda que tenía el club con la historia, con los hinchas, con los propios jugadores que habían lamentablemente jugado 3 finales y que no se había podido conquistar ninguno. Claro, agarraron época formidable de un Independiente, de un Estudiante, mismo Peñarol, que tenía, había equipo fuerte realmente. Sí, Boca Juniors, River, los clásicos de América, el Santos de Pelé. Es decir, había equipos formidables. Pero Nacional, ese equipo de Nacional del 71 fue, yo qué sé, no sé. Yo siempre digo que fue el equipo soñado, ¿no? Porque tener a Manga en el arco, Juan Mujica siempre decía que era un gran equipo, pero que en ese equipo había 3 estrellas, que era Manga, Luis Cubilla y Luis Artigas. Y después se complementa con Montero Castillo, con Hildo Maneiro, con el Cascarilla Morales, con el Peta Ubiña, Nacho Prieto.